Hemos estado meditando en una serie que se llama Cartas desde la cárcel y ya estamos avanzando en Colosenses. Y Colosenses, nada más quiero hacerte un recuento, una recapitulación. Colosenses tiene que ver con combatir una herejía. ¿Y qué es una herejía? Algo que sacaron de la Biblia y es una verdad torcida, o algo que convirtieron una verdad que trataron de convertir en una mentira y practicarlo de esa manera. Ese es el propósito de la carta a los colosenses, la iglesia de Colosas, y creo que hemos aprendido mucho referente a ello. Y Colosenses, esta preciosa carta, ha hecho énfasis en algunos puntos. Por ejemplo, que podemos orar, ¿verdad?, para poder entender la voluntad de Dios entre los hermanos. Pero fíjate, iglesia, hermano, que hay un punto bien importante, bastante repetitivo en la carta de Colosenses, y es que Dios quiere que nosotros tengamos vidas plenas. Y yo estoy seguro que tú más de alguna vez me has escuchado decir esto: Dios quiere que tengamos vidas plenas. ¿Qué es tener una vida plena? ¿Qué es la plenitud de Dios, la plenitud de Cristo? De hecho, el apóstol Pablo plantea esto de la plenitud de Dios desde Efesios, ¿verdad? Dice Efesios capítulo 1, el último versículo dice: y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y yo te quiero decir algo: solamente en Cristo podemos tener plenitud. ¿Y qué es plenitud? Es estar en un estado completo de saber que estoy satisfecho, que lo tengo. Y nos vamos a dar cuenta que la plenitud no tiene tanto que ver con lo exterior, tiene algo que ver con lo interior. Y fíjate que la semana pasada, hermano Jorge estuvo compartiendo referente a esto en Colosenses 2. Y estoy seguro que avanzamos y vimos un poquito de este versículo. Colosenses capítulo 2, verso 7. Me gustaría que tú abrieras tu palabra ahí en este libro. Por cierto, fíjate que uno de los versículos que vamos a ver hoy, Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10, es uno de los versículos claves de toda esta carta, de toda la carta, que tiene que ver con eso, con la plenitud que hay en Cristo, que hay en Dios. Pero fíjate qué bonito esta palabra que está desde la semana pasada. Dice la palabra del Señor: arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe. Fíjate esto, mira los verbos: arraigado, sobreedificado y confirmado en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Y yo, iglesia, quiero hablarte hoy sobre esto que esta carta repite, que tiene que ver con la plenitud. Y sabes que, no sé si tú lo notas, pero hoy en día estamos viendo una generación de cristianos que vive angustiada, atribulada, que vive cansada. Y a veces esto, no sé si tú lo notas, es visible. Es visible que alguien está cansado. Es visible que alguien está desmotivado. Es visible que alguien está sin ganas. Y a veces hay una fuerte, tal vez no confusión, pero interrogante. ¿Por qué, si alguien es cristiano, por qué vive como una persona derrotada? ¿Por qué? Y precisamente de eso nos va a hablar hoy la palabra del Señor, porque pasamos esto y a mí me inquieta. Pero ¿sabe por qué muchas veces muchas personas que tienen años de ir a la iglesia, o que están en la iglesia, o pudiera ser hoy la situación esta nuestra hoy? ¿Por qué vivimos desgastados, agotados, cansados, atribulados y todo lo que termine, desesperados, todo lo que termine en eso? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no tenemos una fe firme. Nos falta poder afirmar nuestra fe. Yo esta mañana compartía un salmo. Siempre comparto un pensamiento, un versículo, una reflexión. Y el salmo de hoy era el Salmo 73, 28, creo. Salmo 73, 28. Y el salmo de ahora que yo compartía es el salmo de Asaf. ¿Quiénes han leído el salmo de Asaf? ¿Quiénes conocen ese Salmo 73? Y fíjate que el salmo empieza con una interrogante, con una discusión. Asaf dice: siento riñas, siento ronchas en mi corazón, en mí, de ver cómo el impío prospera. O sea, él está molesto, no sé, está enojado, está inquieto, porque el impío, ¿quién es el impío? Alguien que no conoce de Dios, ¿cierto? Alguien, bueno, la palabra impío viene de la palabra impiedad, sin piedad.
es alguien que no tiene piedad. Entonces el salmista Asaf dice: yo veo cómo los impíos prosperan, cómo les va bien, y yo veo que el impío no tiene problemas. No sé si usted ha pasado por esto alguna vez. Yo sí. Yo le abro mi corazón y yo le he dicho, hace un tiempo, yo creo que quizás mi hermano Seferino no lo recuerda, pero él predicó acerca de este Salmo 73. Y yo en ese momento estaba pasando eso, lo que el salmista Asaf estaba diciendo, porque estaba batallando con el hígado. Y yo estaba pensando, ¿cómo es posible que aquel que es bien borracho tiene el hígado mejor que el mío? Y yo reclamaba y me aquejaba en mi corazón por eso. No sé si usted se ha dado cuenta, ¿verdad? Usted se ha apartado para el Señor y tiene dolor de esto, dolor de aquí, dolor de lo otro. Y alguien que vive impíamente, alguien que vive para el mundo, para Satanás, está como que sin nada. No está cheque, ¿verdad? No solamente eso, a veces también hay impíos que prosperan financieramente, que tienen otras cosas. Y usted dice: pucha, yo aquí el carro se me anda quedando, ¿verdad? Ahí le ando echando agua cada rato. Cada vez que lo arranco tengo que ir a ponerle agua, porque si no me va a calentar. Alguien dice amén a esto. Amén, digo yo. Y dices tú: pero yo veo a aquel que anda bien. Y ese era el problema de Asaf. Asaf decía: ¿qué está pasando? Lee el Salmo 73. Yo te digo, ve y lee el Salmo 73. Pero reflexiona y dice: ¿cómo? Por poco resbalan mis pies, dice, pero recordé cuál es el fin de ellos y cuál es mi fin. Iglesia, el principio de hoy es: la plenitud no está en lo que tenemos, la plenitud está a quien tenemos. Y eso es lo que debemos, y entiendo que, claro, ¿verdad, hermano? No es lo mismo decir gracias a Dios con 100 pesos en la bolsa que decir gracias a Dios sin un peso en la bolsa, ¿cierto o no? Porque tú dices: esto lo tengo. Cuando vemos todos los retos, los desafíos en la enfermedad, yo quiero pedirle, iglesia, estamos siendo atacados por la enfermedad. Estoy hablando no de mi persona, estamos hablando de la iglesia de Cristo, iglesia en general, la iglesia El Faro, diferentes hermanos. Oremos por la salud divina, que el Señor manifieste esa sanidad divina. Entonces Asaf dice: no tiene nada que ver con lo que yo puedo ver, tiene que ver todo para dónde yo voy. Y por eso el salmo de hoy, ¿cuál era el salmo de hoy? No es examen, es pregunta que ni yo me acuerdo. Sí, 70, pero ¿qué decía? Pero para mí el acercarme al Dios ese es bien. He puesto en el Señor mi esperanza. ¿Quién puede levantar sus manos y decir: Señor, he puesto en ti mi esperanza para contar todas tus obras? Y esa es la plenitud del Señor. ¿Alguien dice amén? Entonces, hermano, Dios quiere eso, que tengamos plenitud. Fíjate, ve conmigo por favor al Salmo, ve al Salmo 16:11, ve al Salmo 16:11. Y si tú estás conmigo, por favor, di amén, acompáñame en esto, porque nuestras almas, ¿sabe qué, hermano? Yo ahora leyendo de esto, ¿verdad? Precisamente hoy, había un comentario, creo que de Matthew Henry. Matthew Henry ha sido uno de los comentaristas bíblicos más famosos. Y Matthew Henry es siempre recordado porque él cuenta una historia. No sé si ustedes han escuchado la historia de agradecimiento de Matthew Henry. ¿Alguien ha escuchado? Levante la mano, ¿alguien ha escuchado? Tal vez sí, le voy a recordar. Matthew Henry, un comentarista bíblico, él dice que fue asaltado, ¿verdad? Él iba caminando y lo asaltaron. Entonces, en medio de ese asalto le robaron, ¿verdad?, lo que andaba. Creo que le robaron los zapatos y quizás, no sé, un par de dólares, no fue mucho. Pero entonces le preguntan a Matthew Henry, después de esto, ¿qué puede decir de esa situación? Bueno, dice: yo estoy completamente agradecido. ¿Y por qué estás agradecido? Dice: si te asaltaron. Dice él, y él enumera 4 cosas, no recuerdo exactamente qué, pero él dice: la primera es, dice, que a pesar de que me robaron, no me quitaron la vida. Y menciona 4, pero la última que se me quedó completamente grabada es, dice él:
gracias a Dios que yo fui el asaltado y no el que asaltaba. Amén. Porque, ¿verdad? Hubiera estado completamente perdido. A mí me asaltaron, dice. No. Ahora, Matthew Henry, leyendo los comentarios de él, dice en uno de ellos que nuestra alma, o sea, nuestro ser, no ha sido hecho para enfrentar. Nuestra alma no está capacitada completamente para enfrentar problemas, para estar en angustia completa, no. O sea, nuestra alma no está hecha para eso, porque, bueno, hasta hay una frase popular, ¿verdad? No es bíblica, no diga ya, Proverbios dice que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, eso no está en la Biblia. Pero es cierto, porque nuestra alma no está preparada para eso, para estar en esa situación. ¿Y estás conmigo en el Salmo ya, hermano? ¿Estás conmigo? O sea, para vivir en conflicto en nuestra alma, o para vivir en miseria, y no estoy hablando de una miseria material, de una miseria espiritual. Es que escucha esto: sin Dios es miseria espiritual. O sea, todo lo que sea sin Dios es miseria espiritual. Y dice, me mostrarás la senda de la vida en tu presencia. ¿Qué dice la palabra del Señor? En tu presencia hay plenitud de gozo. Por favor, voltea a ver a la persona que está cerca de ti y ve si tiene cara de gozo. ¿Tiene cara de gozo o tiene cara de... Hay una canción que se llama cara de limón, dicen por ahí, ¿verdad? Y es un canto ahí, cara de limón. Mira esto, dice el Salmo: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, ¿qué hay? Plenitud de gozo, delicias a tu diestra. ¿Para qué? Vale, pero yo te pregunto, ¿este salmo es demasiado soñador? ¿Es demasiado irreal este salmo? ¿Qué piensas tú? En tu presencia, porque qué bonito es leerlo, pero realmente vivimos en plenitud. Y ese es el punto, iglesia. Con esto nos vamos en 15 minutos. Primero Dios. La plenitud de vida y del alma está ligada a estar en la presencia de Dios. Eso es todo. Estás en la presencia de Dios. Y por eso los salmos específicamente frecuentemente dicen: aunque contra mí se levante guerra, ¿qué dice la palabra? Yo estaré confiado. Aunque pase esto, pase lo otro, ¿qué dice la palabra? Yo estaré bien. ¿Por qué? Porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Por eso yo en Colosenses quiero hablar acerca de esto: viviendo en la plenitud de Cristo. O sea, que podamos vivir en plenitud. Y iglesia, no es burla, no es algo fuera de orden, pero creo que no es tiempo en el cual la iglesia debe de vivir derrotada, achicopalada, en el buen sentido. Y no estoy hablando de lo que tienes, estoy hablando que debemos de vivir como cristianos victoriosos en el Señor. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? O sea, de verdad que levantar nuestra y decir: Señor, yo sé que voy a estar bien. Señor, yo sé que vamos a ver tu mano en medio de la enfermedad. Señor, yo sé que tú me vas a levantar. Señor, yo sé que tú me vas a restaurar en medio de la escasez, y decir: Señor, yo sé que tú vas a proveer, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Vayamos por favor a Colosenses capítulo 2, verso 8, y mira este pensamiento: la plenitud está relacionada a la presencia de Dios. Y cuando vemos la palabra del Señor, y cuando Colosenses es lo que hace, mostrarnos esa realidad. Y yo quiero enseñarte eso que Colosenses dice. Fíjate, lo que plantea Colosenses es que la plenitud, por favor mira esto, es un estado ¿qué? Interior, más que una condición exterior, como Asaf pensaba. Asaf decía: yo veo a los impíos y yo no tengo lo que los impíos tienen. Pero dice después: yo me recuerdo, ya sé para dónde yo voy y para dónde ellos van, y eso va a reflejar. Mira, hermano, ¿quién vive en plenitud? Normalmente una persona que vive en plenitud vive alegre, vive en paz, vive en armonía consigo mismo. ¿Y con quién? Y con los demás. O sea, una persona plena. Ahora, piensa en esto: si tu esposo o tu esposa o alguien de tu familia está en completa riña, dile: tú necesitas conocer al Señor. Porque una persona en plenitud con Dios está en paz y procura la paz y vive en paz. Y eso es lo que el Señor trae, ¿verdad? La plenitud. Mira qué hermoso, hermano. O sea, lo que dice Mateo capítulo 11, verso 28. Porque
Lógicamente una persona que no tiene plenitud vive completamente lo opuesto, vive una vida espiritual lejana del Señor, y una vida espiritual lejana del Señor, yo no pudiera decir quizás otra palabra que no fuera una vida sin Dios, es una vida miserable. Perdón que sea una palabra, pero es así. Pero en el Señor hay esperanza, en el Señor tenemos esperanza, en Dios tenemos esperanza. Mira esto, ¿qué dijo el Señor? Venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados. ¿Y qué dice? Y os haré descansar. ¿Y qué es eso? Plenitud, eso es paz, eso es parte de. Entonces, hermanos, ¿cómo disfrutar de una vida plena? ¿Cómo vivir en tranquilidad? Y Pablo anima a los colosenses a esto. Colosenses 2:8. Antes de ello, yo quiero nada más recapitular algo. Fíjate el versículo 6 y 7, lo que dice: por tanto, de la manera que habéis recibido en el Señor Jesucristo, dice, andad en Él. Pero mira esto: arraigados sobre edificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. ¿Y qué dice? ¿Abundando en qué? En acción de gracias. ¿Sabes a dónde empieza la vida plena? En empezar a dar gracias sinceras por lo que tenemos. Una gracia genuina de decir, de verdad que qué hermoso lo que yo tengo. Qué bonito lo que el Señor me permite hoy vivir. Qué bonito lo que el Señor me permite ver. Te he contado esto anteriormente. ¿Sabes que los psicólogos le aconsejan a la mayoría de personas que están en enfermedades terminales o enfermedades difíciles que escriban cosas por las cuales están agradecidos? Y la palabra dice, da gracias. Da gracias. Y es algo que la palabra constantemente repite. Y nosotros, y esto es lo primero que quiero que te lleves a casa, muéstrate agradecido con Jesús. ¿Estás agradecido con Él? Hermano, ¿qué tienes? Sabes que hoy, precisamente después de ese mensaje, me contestó un hermano y me dice, hermano, me dice, hablando acerca ¿de qué era? De eso, del mensaje 73, ¿verdad? Me dice, qué bendecidos somos al poder compartir con nuestra familia. Qué bendecidos somos al poder compartir frijoles, al estar bien. Todas aquellas cosas, no está en todo aquello que aparentemente se tiene. Y acá el hecho de vivir en vidas plenas, fíjate que empieza en eso, en mostrar agradecimiento al Señor y continuar en aquella fe inicial. Fíjate, dice el versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, o sea, como cuando le recibiste, andad en Él. ¿Cuántos acá? Fíjate que hay una expresión que yo siempre he tenido problemas en digerirla, pero es verdad. ¿Cuántos de nosotros vivimos en un primer amor en el Señor en algún tiempo? ¿Cuántos de nosotros? ¿Sí? ¿Y por qué no vivimos en un primer amor siempre? ¿Verdad que sí? O sea, en el primer amor de eso. Pero todos tuvimos una etapa donde conocimos al Señor o donde algo pasó y que éramos casi arcángeles, ¿cierto o no? Dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Donde todo te levantabas, Señor, gracias. Donde hacías algo, Señor, gracias. Y esa es la actitud que aún debemos de tener. Fíjate cómo lo dice también Hebreos capítulo 3, versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta en fin nuestra confianza. ¿De qué? Del principio. Yo quisiera que hagamos un ejercicio. Es netamente un ejercicio, no con el afán de juzgar al otro, ¿verdad? Sino con el afán de reflexionar. Yo quisiera que tú le preguntaras a una persona que está a tu lado, solamente pregúntale esto: ¿cómo ha cambiado tu relación desde que empezaste con el Señor a la fecha? Vamos, tómate 30 segundos. ¿Cómo ha cambiado? ¿Ha mejorado? ¿Se ha detenido? ¿Ha pausado eso? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Algunos dicen, yo apenita voy, ¿verdad? Así como sobreviviendo, como sobresaliendo de esta situación. Y mira, iglesia, dice Hebreos, firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Sabe que la mayoría de personas llegamos al Señor por crisis? La mayoría, no digo que es una regla, pero la mayoría llegamos al Señor en crisis de familia, de identidad, en crisis de finanzas, en tantas cosas. Y Pablo dice, andad como empezaste. Por eso el apóstol Pablo dice, arraigaos y sobreedificaos en Él,
confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abunden en acción de gracias. Mira, hermano, qué precioso el Salmo 1, todos lo conocemos. Dice que el hombre, ¿verdad?, que medita en la ley, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso es plenitud. Pero si te das cuenta, la plenitud está ligada a estar cimentado en Cristo. ¿Alguien dice amén? Luego, hermano, fíjate esto. ¿Qué puedo hacer para tener una vida plena? Mantente alerta también para Jesús. Y el hermano Jorge ya hablaba acerca de esto. Fíjate que el versículo siguiente, el verso 8, dice: mirad que nadie, ¿qué dice? Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no, ¿qué? Según Cristo. El principio, claro, de este versículo es protegerse del engaño. Pero fíjate esto, hermano. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, no perdamos de perspectiva esto. La plenitud de vida está ¿en quién, hermanos? En Cristo. Mi plenitud está en Dios, está en su presencia. Entonces el apóstol Pablo dice: cuídate que no te engañen, porque van a venir ofrecimientos, van a venir filosofías, van a venir falsas enseñanzas que te pueden hacer creer que ahí está la plenitud. Y por eso dice: mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, y no según Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo está la plenitud. Ahora platicábamos con una hermana, y me decía la hermana, hablando acerca de Éxodo 9, creo que era, no recuerdo qué capítulo, pero el fin de la plática resultó en, fíjese que le hago esta pregunta, me dice, porque hoy en internet uno encuentra tantas cosas, ¿cierto? Tantas respuestas a la fe, o tantas respuestas a las inquietudes bíblicas, que uno se puede equivocar. Mormones, testigos de Jehová, otras, ¿verdad?, cosas que son pensamientos completamente diferentes a lo que la palabra dice. De hecho, hermano, se pudiera predicar muy bonito, pero estar alejado de la palabra. Por eso es que nosotros como cristianos, la plenitud está en Cristo. Y si la plenitud está en Cristo, la plenitud está en la palabra. Y si usted se da cuenta cuál es nuestra énfasis siempre, cuál es como en donde tenemos el dedo en el renglón, hermano, vaya a la palabra, lea la palabra, sea usted, ¿verdad?, quien descubra la palabra. Ya lo vimos hace unas semanas, la palabra no es de interpretación privada. No solamente al hermano tal o al hermano X le habla el Señor. No, la palabra nos habla a todos. La palabra nos edifica a todos. La palabra nos construye a todos. Y el Señor usa a los siervos suyos para poder hablar. Y gracias al Señor, hermano, que yo, si hay algo que estoy orgulloso de nuestra iglesia, de muchas cosas más, de las misiones, del compañerismo, de la coinonía, pero una de las cosas que soy muy orgulloso de la iglesia del Faro es el énfasis en la parte educativa, el énfasis en discipularnos, en tener un buen discipulado, en que pasemos por el discipulado, en conocer la doctrina, en conocer la palabra. ¿Por qué? Porque eso te va a proteger. Recuerden que cuando la iglesia, la carta de Colosas se escribió, la propuesta era: está bien Jesús, pero hay algo más, haz algo más, ponga esto, ponga aquí, ponga allá. Y usted dice no. O sea, hermano, es como las mujeres, ¿verdad? Cuando ya tienen una receta y saben cómo es, y viene alguien más y le dice póngale. ¿Y por qué? Si así es la receta. Lo mismo, la plenitud es Cristo. Iglesia amada de Cristo, la plenitud es Cristo. Mirad que nadie os engañe. Y hoy en día sí vivimos días bien complicados. Yo le puedo decir que hay personas que se paran, y yo evito mucho dar nombres, porque el Señor no me ha llamado a eso. No me ha llamado a eso. Pero lo que le pido a usted es, procure que esa persona que usted ve por internet, que es tantos predicadores que hay, realmente esto es apegado a la palabra. Esto es bíblico. O sea, no decir amén solamente porque se escucha bonito, decir amén porque es la palabra. Yo le puedo decir hoy, nos asustaríamos de ver, ¿verdad?, tanto predicador en tantos lugares que sí dice algo, pero no como la palabra lo dice. Dice la palabra del Señor
el principio para vivir vidas plenas es: mantente alerta para Jesús. Dice ahí solamente para, no sé qué pasó. Mantente alerta para Jesús. O sea, el hecho es, la plenitud es Cristo. Dice la palabra del Señor, hay un pensamiento: es imposible ser un cristiano pleno y tener tu enfoque dividido entre Jesús y el mundo. Por eso dice acá el versículo: y no según Cristo. La falsa enseñanza y filosofías te pueden apartar de la plenitud de Dios, te pueden apartar de la plenitud de Cristo. Y termino con esto, amada iglesia: considera siempre la abundancia y la plenitud que Jesús da, que Jesús ofrece. Vaya conmigo por favor al versículo 9 y 10 y mire qué precioso esto. Y hermanos, la plenitud de nuestra vida es Cristo. Por eso me encanta aquella alabanza, ¿verdad? El centro de mi vida eres tú, Jesús. O sea, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Aquello tan hermoso es Cristo, es Jesús. Nada en la vida. Y por eso lastimosamente muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida nos equivocamos y pensamos que en sustitutos podríamos encontrar plenitud. Y entonces, hermanos, ¿por qué la persona que bebe y que bebe y que bebe nunca se sacia? ¿Por qué la persona que fuma y que se droga y que se droga y que se droga, por qué nunca se sacia? Porque no hay plenitud. ¿Por qué la persona que vive en desorden sexual, en fornicación, porque fornica y nunca se sacia? Porque no hay plenitud. La plenitud es Cristo, hermanos. Y eso es lo que la palabra dice. Y mire qué precioso esto. Lea por favor conmigo versículo 9 y versículo 10. Porque en Él, ¿en quién, hermanos? En Él, en Jesús. O sea, el apóstol Pablo está defendiendo a Cristo. El apóstol Pablo en este momento está hablando a una iglesia que está dudando que en Jesús hay plenitud. Ese es el problema. Y entonces el apóstol Pablo se levanta y tal vez, ¿verdad?, no tiene ahí Jesús, pero dice en Él, en Jesús. ¿Qué dice? Porque en Él, y mira esto, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y es que esto, ya lo he dicho yo anteriormente, no solamente fue un problema para la iglesia de Colosas, creo que también fue un problema para una de las iglesias a las que escribe Juan, y no recuerdo qué otra iglesia, pero Juan, sí, en el evangelio de Juan, allá de los últimos evangelios. El problema era: es imposible que la deidad de Dios, algo que es tan santo, viva en un cuerpo. Dios, ¿cómo puede vivir en un cuerpo? Entonces, si tú te das cuenta, el apóstol Pablo está diciendo lo que Juan ya había dicho también. Porque en Él habita corporalmente, o sea, en su cuerpo, en Jesús, habita corporalmente toda la deidad. Y claro que sí, hace poco lo veíamos. Jesús es Dios. Entonces Dios se hizo hombre. Y entonces aquellos hombres que atacaban la iglesia de Colosas seguramente les han de haber dicho: en un cuerpo como el tuyo, en un cuerpo así, todo dolorido como el tuyo, ¿pensás que ahí está Dios? Y el apóstol Pablo dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y mira, verso 10, léelo conmigo por favor. Solamente quiero invitarte a esto. En lugar de vosotros, podemos decir nosotros. Dios no nos va a castigar por eso, amén. Y nosotros, léelo conmigo por favor. Y nosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ponte de pie por favor. Iglesia, quiero animarte: no pierdas la perspectiva. La plenitud es Cristo. Ten relación con el Señor. Ten una relación sincera con Él, una relación genuina. Él es la plenitud de todo. Él es la plenitud. Cuando estamos con el Señor, yo te puedo asegurar, no necesitaremos nada más. No hay que hacer nada más. Es el Señor. Y eso es lo que dice. Y yo creo que debería ser uno de esos versículos, ¿verdad?, que nosotros subrayamos, que hemos aprendido. Y Él dice: Él habita. Leímos hace unos días este versículo, Juan capítulo 1, verso 14-16. Juan le escribe y dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de Él
y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Recuerdas hace unos días atrás? En él está toda la plenitud. Acá está, lo tengo. Cuando estábamos leyendo y estudiando capítulo 1, el verso 19 dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase, ¿qué? Toda la plenitud. Entonces, hermano, yo quiero que te vayas con esto hoy. Mira, debemos de dejar de vivir acongojados. Sí, a mí me ataca a veces, hermanos, la ansiedad, me ataca la desesperación, me ataca la incertidumbre, me ataca pensamientos. Es imposible, ¿verdad?, querer desenchufarse de todo aquello que no. Pero no podemos vivir así todo el tiempo. Debemos de vivir en la plenitud de Dios. Y en la plenitud de Dios es confiados en Él, confiados en Él. En Cristo estaba la plenitud de la deidad. En nosotros está la plenitud de la presencia del Señor, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Si este mensaje te ha tocado el corazón, puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.